Vale, pues genial. Ahora ya le dais a aceptar abajo Mira, a la ahora derecha sí, y ya está. Ya está en directo, pone. Ya está. Bueno, se está cargando, Pues pero ya sí. está saliendo entonces. Ah, no, a darle a la derecha arriba. ¿Ya estáis en directo? Hola, No lo sé. que nos lo diga Joaquín. Pues mira. Buenos días. Estamos haciendo pruebas. No me veo ahí. Está grabado. ¿Sale con retardo o qué? Sale con retardo. Sale con retardo. Ah, vale, Pues vale, sabe con retardo. vale, bueno. Acordaros de tener todo esto abierto. Está saliendo tú también. No, más oído. No. ¿Qué? Ah, vale. El PDF, que lo veráis, que si no, no sale. Vale, bueno, vamos a empezar la emisión. Si es que estamos, que no sabemos si estamos. Buenos días. En el día sin coches queremos seguir con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad desde el Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, y hoy tenemos el placer de contar con Miguel Ángel Delgado, miembro de la plataforma Salvemos la Casa de Campo, geógrafo y experto en movilidad. Os voy a dejar ya con él. Nos ha costado un poquito conectarnos, pero yo creo que ahora parece que va todo bien, dice que estamos, así que os dejo con Miguel Ángel. Muchas gracias, Gema. Efectivamente, agradecer la hospitalidad, el esfuerzo del equipo técnico del CIA de la Casa de Campo, porque por diversos motivos ajenos a todos nos ha costado un poquito de trabajo comenzar esta actividad, pero bueno, al final parece ser que lo hemos logrado. Me vais a perdonar porque tampoco tengo mucha experiencia en webinars y tampoco tengo mucha idea de cuánta gente que estéis ahí, pero bueno, aunque sea una sola persona, haremos un esfuerzo para transmitiros un poco las ideas que tenemos acerca de esto que hemos llamado moviéndonos por la Casa de Campo. Hace 2 años, en 2019, también tuve el placer de participar en una jornada similar en el Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, y la verdad es que desde entonces hasta ahora la situación en cuanto a la movilidad de la Casa de Campo no solamente ha mejorado, sino que quizá se puede decir que ha empeorado. Como todos sabéis, en estos 2 años han ocurrido acontecimientos que pensábamos que nunca veríamos, como una pandemia o una tormenta excepcional de nieve, y esto sí que curiosamente ha tenido una repercusión puntual en la movilidad de la Casa de Campo y nos ha permitido ver dinámicas de movilidad que son extrañas. Como curiosidad, la pandemia ocasionó un cierre en la movilidad de la Casa de Campo y nos permitió ver, por ejemplo, que había vehículos que estaban ahí aparcados durante meses, pertenecientes a expatriados o a gente que hacía de la explanada del lago una especie de aparcamiento para ir al aeropuerto y tal, y bueno, pues ese vaciado excepcional de la Casa de Campo nos permitió identificar una serie de dinámicas curiosas. La tormenta Filomena, por ejemplo, también hizo patente un fenómeno, y es que hay movilidades excepcionales en la Casa de Campo. O sea que de repente un fenómeno meteorológico ocasionó que hubiera que introducir gran cantidad de trabajadores, gran cantidad de maquinaria, gran cantidad de ocupación de ejes viarios, y la necesidad de mantener una red viaria que, aunque esté cerrada la mayor parte del tiempo, pues que en caso de una emergencia, como fue este caso, siempre se ha pensado que una emergencia podría ser un incendio forestal. Nunca hubiéramos pensado que una emergencia pudiera ser, por ejemplo, pues tener que evacuar toneladas y toneladas de leña. Pues eso es una movilidad laboral que afectó durante mucho tiempo y que hizo necesaria la existencia de una red de caminos y de vías. Voy a intentar pasar el PDF, a ver si... Bueno, pues esto es un poco lo que os he comentado. Voy a ir deprisa porque son muchísimas imágenes, y lo que me gustaría sobre todo es que haya, si es posible, un debate o que preguntéis o demás. Bueno, como ya os he dicho,
pandemia, en recuperación incluso de la fauna, de la flora, tormenta Filomena, necesidades o requerimientos de una movilidad extraordinaria para vehículos pesados. Y luego otro tercer factor que me llama mucho la atención es el famoso fenómeno que se está dando alrededor del lago, de esta recuperación de los usos gastronómicos y hosteleros, que es un dinamizador, no sé si llamarlo económico o cultural, pero que también es un dinamizador de la movilidad. O sea, se está generando una movilidad excepcional en torno al lago, incluso por las noches, a mediodía, porque sí que es cierto que hay una actividad gastronómica, se han reactivado unos restaurantes y que esto habrá tenido un efecto muy positivo en el sector hostelero, pero ha tenido un efecto bastante negativo en lo que es la movilidad, ¿no? Porque todo el mundo al final va en coche a todos los sitios. A ver si esto pasa. Vale, perfecto. La casa de campo, bueno, voy un poco a una especie de introducción que es habitual en este tipo de presentaciones. La casa de campo es un espacio único y especial. Esto no hace falta que os lo explique porque más o menos todos los que conocéis la casa de campo lo sabéis. Esta excepcionalidad y este carácter único también se manifiesta un poco a la hora de explicar ciertos fenómenos de la movilidad. Desde el punto de vista geográfico, la casa de campo es un gran parque, 1.700 hectáreas, no recuerdo si en esta cifra está incluido o no el Club de Campo, que es la gran polémica que tenemos, ¿no? con esa especie de trocito de la casa de campo que se nos arrebató. Desde el punto de vista administrativo, la casa de campo siempre ha sido el límite de Madrid con otros municipios. Antes de la unificación administrativa de Carabanchel era el límite con Carabanchel y con Pozuelo, ahora ya es límite con Pozuelo. Esto genera también ciertas distorsiones, ¿no? Por el llamado efecto barrera municipal, ¿no? En cuanto a las competencias, si son de un municipio, si son de otro, si son de un distrito, son de otro. Y desde el punto de vista de la gestión, ya dentro de lo que es puramente la gestión del Ayuntamiento de Madrid, la casa de campo pues depende de medio ambiente, depende de patrimonio, depende de Hacienda, está en el distrito de Moncloa, pero está en el límite con Latina. Es una situación un poco extraña, ¿no? Está como una encrucijada de caminos administrativos y geográficos que le hace tener un carácter bastante singular. Singular estatus jurídico también, porque la casa de campo, como sabéis, bueno, de esto hay especialistas en la plataforma que saben mucho más del tema que yo, pues un estatuto jurídico que la hacía pertenecer a la corona. Con la llegada a la República pasó al Ayuntamiento de Madrid y en estos años, pues bueno, sigue siendo parte del patrimonio municipal, pero luego ha seguido recibiendo una determinada cantidad de figuras administrativas o jurídicas, y quizá la más importante, que fue en 2010, es la declaración de bien de interés cultural, que bueno, pues que la gente debería tener en cuenta, que es como la Constitución del 78 de España, pues es la declaración BIC, es el Sancta Sanctorum, lo que debe de tener en cuenta la gente a la hora de hacer cualquier tipo de intervención en el parque, ¿no? Desde cualquier tipo de punto de vista, de infraestructura, de intervención paisajística o de actividades de ocio, ¿no? Que es un tema que por desgracia está tan en boga por ciertas concesiones administrativas que se están haciendo últimamente para temas de ocio. Los condicionantes geográficos urbanísticos, ya hemos hablado un poco antes de ellos. La casa de campo está separada de Madrid por el Valle del Río Manzanares, anteriormente ocupado también por la M30. Eso era un tremendo efecto barrera que se había acrecentado por la existencia del eje de la Avenida de Portugal, que era la A6, que sigue siendo un efecto barrera, pero que en parte se ha salvado por el soterramiento tanto de la M30 como de la Avenida Portugal. Por lo tanto, ese efecto barrera ha desaparecido y la casa de campo ha vuelto a recuperar un poco su conexión a lo que es Madrid a través de lo que es Madrid-Río, el Puente del Rey, el Puente de Segovia. O sea que en ese sentido la casa de campo sí que ha recuperado un poco su conexión geográfica a la ciudad y al ciudadano, que es lo más importante. La primera reflexión que se hace en cuanto a todo lo que hemos visto y en cuanto a cómo está la casa de campo es quién, cómo y cuándo se viaja a la casa de campo.
¿El quién? Pues bueno, había un tráfico de paso a través de la casa de campo que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Con el cierre de las conexiones a la M30, sobre todo a M30 Norte, ese tráfico tan tremendo que había, que cruzaba la casa de campo atajando un poco o intentando atajar el atasco de la Nacional 5, pues ha desaparecido porque afortunadamente se ha cerrado el acceso a M30 Norte. Luego hay un tráfico que va a los puntos de intercambio modal, básicamente a la estación del Lago y a su aparcamiento y a Colonia Jardín, y un poco menos a Batán y a Casa de Campo, porque prácticamente no tienen posibilidad de aparcamiento, que es el típico viaje que hace alguien en coche para coger el metro y desplazarse hacia la ciudad. Eso es muy patente en el lago, ¿no? La esplanada del lago, si vais cualquier día a las 7 de la mañana, veréis como prácticamente se colmata, porque hay gente que hace el efecto del intercambio modal. Y luego, por último, y no menos importante, hay un tráfico que sí que va a la casa de campo en busca de actividades de ocio o de deporte. Actividades de ocio o de deporte que incluyen también, pues, lo que hemos visto antes, ¿no? De los usos hosteleros que se están potenciando tanto. Lo más llamativo, pues, son los visitantes del zoo y del parque de atracciones. El visitante al zoo, sobre todo, es un visitante muy cautivo del coche, y también el del parque de atracciones, pero bueno, tiene un perfil distinto porque son familias que van con niños pequeños, con una parafernalia de trastos, ¿no? con todo mi cariño, pero que necesitan ir en coche porque van con niños pequeños y demás. El tráfico a chiringuitos y restaurantes, que ya lo hemos visto, y luego un tráfico a eventos y a congresos. La Casa de Campo tiene una tradición ferial muy importante. De hecho, sabéis que en la posguerra se crea la Feria del Campo. La Feria del Campo al final deriva en una especie de extensión de lo que es IFEMA, y hay una serie de pabellones que siguen activos. Esto en pandemia totalmente desapareció, pero ahora parece que ese calendario ferial se está reactivando poco a poco. Aquí en el PowerPoint, bueno, recuerdo que en 2017 630.000 personas acudieron a la Casa de Campo con el único motivo de visitar una feria. Gente que, bueno, fue en metro, o fue en coche, o fue en autobús, pero no deja de ser una movilidad muy importante, la movilidad de las ferias, nos guste o no nos guste. Trabajadores que van a la Casa de Campo. A mí me gusta decir que la Casa de Campo es como un polígono industrial o un polígono de actividad. O sea, no tiene fábricas, no hay chimeneas, pero es como estos grandes polígonos de terciario, de oficinas, como el que pueda haber en los recintos feriales o demás. La Casa de Campo alberga a numerosas instalaciones municipales, desde la caballería a la Policía Nacional, el SAMUR, la Policía Municipal, Protección Civil. Es gente que, además, por el turno de trabajo que tiene, normalmente va en coche y nadie se lo va a reprochar, porque es gente que entra a lo mejor en turnos de noche y demás, y es gente que además en pandemia ha seguido yendo a la Casa de Campo, porque obviamente su trabajo era fundamental, con lo cual este tráfico incluso en pandemia se ha seguido manteniendo. Luego hay trabajadores cuyo centro de trabajo se encuentra en la Casa de Campo y no son este perfil de trabajadores de emergencias o de seguridad ciudadana. Pues el propio personal de mantenimiento del parque, los trabajadores de instalaciones deportivas, los trabajadores de administración y docentes de la Escuela de Hostelería, los propios trabajadores de la hostelería, bueno, pues una serie de trabajadores del zoo, del parque de atracciones, y lo que hemos comentado antes, incluso en periodo post-Filomena, que se mantiene aún muchísimos trabajadores de contratas que han acudido a la Casa de Campo al tema del desbroce, la tala y la limpieza por la caída de árboles. ¿Cómo nos desplazamos? Ya hemos dicho quién va a la Casa de Campo. Ahora, ¿cómo vamos a la Casa de Campo? Bueno, sería deseable que todo el mundo fuera en transporte público, caminando o en bici, los llamados modos sostenibles. Pero ocurre que la gran parte de la gente, o al menos la parte más visible, porque el coche es muy visible, va en vehículo privado, y es la gente que va o al trabajo o en fines de semana a una movilidad muy de fin de semana, muy de ocio, muy de mediodía, muy de viernes por la noche. Y esto es lo que, en la punta del iceberg, ¿no?, lo que más nos llama la atención de estos problemas que genera la Casa de Campo como atracción de coches. La Casa de Campo tiene una serie de estacionamientos, quizá debería tener menos, pero bueno, al final
Todos los compañeros de la plataforma a lo largo de los últimos años, de la plataforma Sabemos la Casa de Campo, hemos hecho un inventario, incluso apoyados en Nortoimágenes, y salen que hay 5.000 plazas de aparcamiento en la Casa de Campo. Son muchísimas. Lo que ocurre es que no están bien distribuidas, o están bien distribuidas y no debería haber tantas. Pero 5.000 plazas de aparcamiento son muchas plazas de aparcamiento. Lamentablemente todo el mundo se acuerda nada más que del aparcamiento del lago, pero bueno, a lo mejor hay aparcamientos del recinto ferial que están infrautilizados. ¿Interesaría que se utilizaran? Pues bueno, pues eso es discutible, pero ahí está. Afortunadamente hay una buena noticia, que es que bueno, durante el periodo de pandemia y demás, pues bueno, pues se aprovechó un poco la presión que se ejerció desde la plataforma, y algunas de estas pastillas de aparcamiento en el entorno del lago, sobre todo la que hay enfrente de la piscina, pues se cerraron y ese espacio se ha liberado y ya no está ocupado por coches. Aún así, esa zona, si la conocéis, enfrente de hostelería, por el antiguo recinto ferial, pues sigue siendo muy demandada, sobre todo pues para eventos como el famoso Mad Beach, que bueno, pues que se promociona, pero luego no te dicen que vayas en metro, sino que vayas en coche. Aquí tenéis una imagen del mega aparcamiento de los recintos feriales, que fue durante muchos años de pago, que ahora está totalmente abandonado. Se puede aparcar, pero nadie aparca. ¿Por qué nadie aparca? Pues porque nadie lo conoce y está prácticamente a 5 minutos del gran atractor de viajes en coche, que es el lago. ¿Cuándo se desplaza la gente a la Casa de Campo? Bueno, pues cotidianamente los trabajadores, y en fines de semana pues toda la gente que va buscando el ocio y la gastronomía. La oferta de transporte público a la Casa de Campo es muy buena, muy buena. Evidentemente está focalizada en la franja suroeste, en el eje del metro y del Paseo Extremadura, y bueno, se utiliza. De hecho, hay mucha gente, el 80% de la gente que va a los parques de atracciones va en transporte público, tiene una accesibilidad muy buena. Luego el autobús también funciona muy bien, la línea 33 recorre el interior de la Casa de Campo, es una línea que íntegramente ahora es eléctrica, cosa que hay que agradecer a la AMT. Bueno, pues ya sabemos que algo que siempre habíamos demandado, que los vehículos que transitan por la Casa de Campo sean sostenibles, pues la AMT ya lo está aplicando, y la línea 33 es eléctrica. Hay que tener cuidado porque los que corremos no oímos que viene un autobús y a veces nos llevamos algún susto porque no se lo oye venir. Directrices para mejorar la movilidad en la Casa de Campo. No existe una movilidad, no existe una directriz única, no existe una piedra filosofal. En tanto en cuanto no hay un estudio que valore cuánta gente va a trabajar, cuánta gente va al ocio, cuántos trabajadores trabajan en la Casa de Campo, qué plantilla tiene, no sé, el SAMUR y demás, no podremos plantear una solución, porque hoy por hoy la gente seguirá yendo en coche, el que no tenga más necesidad de ir en coche, y plantear esa solución no es posible si no hay un conteo, no hay un estudio de movilidad que nos diga cuántos coches entran a diario a la Casa de Campo, cuántos coches entran en fines de semana, cuántos coches van a las instalaciones deportivas, cuánta gente va en coche a las pistas de tenis. Yo creo que eso todavía el ayuntamiento es una cosa que debería hacer, evaluar eso para saber qué decisión tomar, porque yo oigo mucho que la gente dice, hay que cerrar la Casa de Campo al tráfico, hay que poner una barrera a la Puerta del Ángel. Sí, pero es que hay mucha gente que sigue teniendo que entrar ahí dentro, y a esa gente habrá que decirle, si yo pongo una barrera y no te dejo entrar, ¿qué hago contigo? ¿Qué hago con los restaurantes? Se me van a quejar los dueños de los restaurantes, se me van a quejar la gente que va a la piscina, al remo y al tenis, ¿no? Entonces, bueno, pues esa decisión que habrá que tomar en algún momento, más pronto que tarde, habrá que tomarla en función de saber cuánta gente entra y por qué entra a la Casa de Campo. Lo que no es una solución es promover nuevos usos que atraen coches, o sea, los restaurantes. Los restaurantes no es una solución a la movilidad, es una solución al sector hostelero, es una solución a la gente que disfruta comiendo, pero está generando más tráfico, evidentemente. Entonces, solucionar un problema fomentando usos que van a llevar más tráfico, pues es como echar leña al fuego.
Soluciones propuestas desde la plataforma, pues bueno, pues evidentemente movilidad sostenible, promoción del aparcamiento de la Avenida de Portugal, modernización de la flota de vehículos que transitan por la Casa de Campo, delimitación de las plazas, algún sistema de conteo de plazas que haga como por ejemplo en el Parque Nacional de Guadarrama, que si tú vas a La Pedriza y no has madrugado, pues no entras. Parking de La Pedriza, 200 plazas, ¿eres el 201? Pues esperas. Parking del Lago, 300 plazas, ¿eres el 301? Pues te esperas. Eso a lo mejor habría que empezar a acostumbrarse a que puede ser una solución, no al gusto de todos, pero bueno, pues habrá que hacerla. Control de acceso mediante videovigilancia, bueno, pues vehículos autorizados a entrar, porque es gente que entra en el turno de las 4 de la madrugada del SAMUR, pues bueno, pues tienen una matrícula y una autorización. Hay sistemas ahora de gestión de barreras de parking que permitiría que esa gente entrara. Estacionamientos alternativos, pues bueno, este gran parking del recinto ferial pues se podría utilizar y utilizar algún tipo de lanzadera, algún bus eléctrico que llevara a la gente desde ahí hasta el lago. En este momento me voy a girar a la izquierda, que tengo aquí a Gema, para preguntar si vamos bien de tiempo. Sí, muy bien. Vamos bien. ¿Me queda media hora? Bueno, o 15 minutos bueno, para luego preguntas. Pues entonces es que estoy acabando prácticamente, con lo cual si hay preguntas, además estoy viendo hay un chat al que yo no puedo contestar, donde veo amigos que están interviniendo y mira, por ejemplo, Luz, el tema de las autocaravanas. Me alegra de que me hagas esa pregunta, Luz. El tema de las autocaravanas, sabéis que es otro tipo de movilidad que se está generando en la Casa de Campo. Hay determinadas webs de usuarios de autocaravanas que recomiendan sitios a lo largo del mundo y tal, y parece ser que un sitio recomendado es la Casa de Campo, sobre todo el aparcamiento que hay detrás de la Pesquera, de la Ondarreta y demás. La verdad es que es un sitio estupendo y eso genera una movilidad extraña. ¿Tiene que haber autocaravanas en la Casa de Campo? Pues posiblemente no, porque debería haber otros sitios habilitados y no deberían de estar en la Casa de Campo. A nivel de movilidad, pues bueno, pues no generan un gran problema de movilidad, porque al final siempre hay 10 o 12 autocaravanas, pero es un uso que tiene que ver con el motor, con los vehículos, que al final termina ocupando un espacio en la Casa de Campo. Entonces, mira, pues ese es un debate que, mira, dice Luz, ¿se podría convertir en un espacio de autocaravana regulado? Pues probablemente sí. Pero eso vuelve a formar parte de ese estudio, ese análisis que debería hacer alguien, pues en este caso el ayuntamiento, de ver la movilidad. La movilidad no solamente de los coches, sino de las autocaravanas, también de esos coches que aparcan con matrícula extranjera, que de repente se vacía el lago porque hay pandemia y están ahí, y eran coches que aparcan ahí porque son usuarios del aeropuerto de Barajas. O sea, ese tipo de cosas pues no las conocemos y habría que estudiarlas en detalle. Los viarios de la Casa de Campo. Bueno, pues ha demostrado que la presencia de viarios históricos en la Casa de Campo, incluso asfaltados, pues ha sido necesaria a la hora de afrontar una emergencia como el tránsito de vehículos pesados para sacar troncos de la Casa de Campo. Afortunadamente la mayoría de estos viarios están cortados y los usan los ciclistas y demás. Algunos de ellos se desmantelaron y se reconvirtieron en pistas de tierra. También hay una gran polémica dentro de la plataforma por la reconversión de caminos de aspecto un poco natural, de roderas, en pistas de zahorra. Esto también forma parte de la movilidad. Y no hay un estudio de los viarios, tanto de los que están cerrados como de los que están abiertos, para optimizar su uso, ¿no? Además, hay dos sectores en la Casa de Campo donde hay movilidad motorizada que están separados entre sí, ¿no? El sector de lago, recintos feriales, que no está conectado con el sector de parque de atracciones y zoo. Esto ocasiona, desde el punto de vista de la movilidad, incluso sostenible, alguna distorsión, ¿no? O sea, que no sería posible unir estos dos núcleos inconexos con una línea de transporte público, que igual tampoco sería deseable porque implicaría
introducir un autobús por Rodajos y tal, que es un eje eminentemente peatonal, ciclista, senderista. En 2021 se está invirtiendo en la mejora de los viarios de la Feria del Campo. ¿A qué responde esto? No lo sabemos. O sea, eso forma parte un poco de esta especie de indefinición que existe en la Casa de Campo. ¿Por qué se mejoran los viarios de los recintos feriales? Pues porque posiblemente se está buscando en la potenciación de algún uso en el recinto ferial. En estos meses se ha hablado de un hub o de un polo de desarrollo de videojuegos. Se están rehabilitando pabellones para usos municipales. Eso sí o sí va a llevar más tráfico y a lo mejor por eso se están arreglando los viarios. En estos últimos días se está hablando de la vuelta en uso deportivo del Madrid Arena. A mí personalmente me parece genial, o sea, es un pabellón deportivo, está prácticamente en desuso, pues habrá que actualizar su uso y si se quiere celebrar ahí eventos deportivos, pues habrá que celebrarlo. Evidentemente eso va a generar más movilidad en coche, porque al final no somos capaces de enseñarle a la gente que a estos eventos también se puede ir en transporte público. Entonces ahí vemos que hay una cierta tendencia a mejorar la movilidad en la Feria del Campo, porque ahí va a haber una actividad que desconocemos o no desconocemos cuál va a ser, pero que va a generar movilidad. El margen de mejora del transporte público pues es escaso. El metro tiene la accesibilidad que tiene, que es muy buena, pero tiene un radio de cobertura relativamente pequeño. Tenemos la estación de Príncipe Pío, la estación de Lago, Batán, Casa de Campo y Colonia Jardín, que tienen una accesibilidad muy buena, pero en esa franja. El autobús urbano se podría mejorar. De hecho, incluso hubo lanzaderas que comunicaban el zoo y el parque de atracciones con el metro de Casa de Campo y de Batán. Esas lanzaderas lamentablemente tuvieron muy poco uso, con lo cual al final la oferta de transporte público es la que es y al final la gente tampoco responde como quisiéramos a determinadas facilidades, incluso de autobuses que fueran gratuitos. Otras medidas para mejorar la movilidad. A mí se me ocurre una, que sé que hay gente de la plataforma amante del tenis y que me va a poner la picota, que sería el traslado de las pistas de tenis a la explanada donde ahora mismo está el Madrid Beach. Esa medida haría que los coches no llegaran a un punto tan interno como son las pistas de tenis, donde hay un aparcamiento de unos 40 coches, y acercaría las pistas de tenis al eje de la Avenida Portugal, con lo cual se democratizaría su uso porque la pondríamos justo en el borde de la zona urbana y dejaríamos de tener usos un poco fuera de contexto para la gran explanada donde ahora pues hay Mad Beach, va a haber una feria de Sevilla y demás. Es una solución imaginativa, tiene un coste, pero desmantelas una instalación deportiva muy interior a la Casa de Campo, dejas de generar un tráfico de paso de coches y lo pones prácticamente al borde de la zona urbana, con lo cual incluso los niños pequeños podrían ir ahí, cosa que ahora, si no tienes coche, es muy difícil ir a las pistas de tenis. Desprogramación de actividades feriales o eventos masivos. Bueno, pues se está haciendo todo lo contrario. Los eventos masivos se están convirtiendo en el gran mirlo blanco de la reactivación económica. Mad Beach, la feria Mentidero de la Villa del Puente del Rey, próximos eventos en la Explanada del Ángel, como la Feria de Sevilla, las carpas de Navidad con los dinosaurios y demás. Y las actividades feriales, pues bueno, se podrían ir desprogramando. Lo que pasa es que también hay un patrimonio en la feria, el pabellón de cristal, la pipa y demás, que bueno, pues está ahí y estaría bien utilizarlos. Pero bueno, si los utilizamos, va a seguir habiendo un importante motor de atracción de movilidad. Mejoras en la señalización interior y demás. Bueno, pues ya hemos llegado a las conclusiones, con lo cual creo que me va a sobrar un poco de tiempo para que abramos el debate. Hay que hacer un estudio donde se identifique
que lo identifique alguien, que se contrate una consultora, que nosotros en la plataforma tenemos mucha voluntad de hacer las cosas, más o menos somos técnicos, somos amantes de la casa de campo, pero quien tiene que estudiar esto es un estudio técnico de ingenieros, de arquitectos, de especialistas, que defina de una vez por todas quién va al parque, cuándo lo hace y sobre todo cómo lo hace. O sea, hacer esa evaluación, porque mientras no sepamos eso de una manera cuantitativa y no cualitativa, nuestro estudio ha sido cualitativo, descriptivo. Vamos allí un domingo, un sábado, montamos en bici, corremos, vemos coches, vemos autobuses, pero tiene que haber alguien que haga una cuantificación de vehículos, incluso de cuánta gente va en cada vehículo, cuánta gente va al lago para coger el metro, cuánta gente va al lago para ir al último restaurante de moda, o cuánta gente va a la escuela de hostelería, me da igual. Pero esa movilidad se tiene que saber cuánta es, porque si no, no se va a poder tomar ninguna medida ni de cierre ni de limitación de acceso. De resultado de ese estudio ya os digo que al final se va a demostrar que una mínima parte de los usuarios que van a la casa de campo en coche lo hacen porque no tienen otra alternativa. O sea, lo que estoy queriendo decir que es que se puede ir de muchas maneras a la casa de campo y la gran mayoría de esas maneras de ir a la casa de campo precisamente no son en coche. Y que se debería aplicar pues lo que dice el BIC y lo que dice la legislación. O sea que quizá deberíamos de quitarnos de la cabeza de que el coche es la única manera de ir a la casa de campo. La casa de campo debería ser un ejemplo paradigmático de gestión de un paraje natural integrado en la ciudad, pero al que no se puede ir en coche, como en su día fue el Retiro. El Retiro se cerró al tráfico y ni siquiera los trabajadores que van allí pueden ir en coche. Entonces, bueno, pues cuando yo hice esta presentación hace 2 años todavía estaba vigente en Madrid Central, y en ese sentido mi conclusión decía eso, que parecía un contrasentido restringir el tráfico en la capital, aunque bueno, ahora con Madrid 360 el tráfico se va a restringir de otra manera, nos guste más o nos guste menos, a un modelo parecido a Madrid Central, y dejar que los coches puedan acceder a la casa de campo, contaminando el principal pulmón de Madrid. O sea, al final la casa de campo es como una especie de tapón de los vehículos que van a Madrid que no pueden entrar, o de vehículos que van a hacer una movilidad, un modelo de movilidad que no está permitido en la ciudad, pero que por ahora está permitido en un parque que está declarado como bien de interés cultural. Yo aquí acabo, como veo que no es posible ser interactivo, pues lo que podemos hacer, Gemma, es, no sé si se hace otras veces, dar respuesta a las preguntas que entran en... Sí, tienes varias preguntas. Hay bastantes preguntas. Sí. Me vais a perdonar que beba un poco de agua. Pues casi que de abajo arriba, bueno, voy a ir arriba, voy a empezar por arriba, vamos a empezar la casa por el tejado, que es algo que no se debería hacer. Bueno. Después de las de luz, que preguntó. Sí, Joaquín, ahí vamos a Joaquín, a Luz, autocaravanas, perfecto, Rafa Mínguez. Rafa dice, no es incompatible la actividad hostelera de la casa de campo en la actualidad tan potenciada con el carácter big del parque, evidentemente. O sea, los usos hosteleros generan un tráfico que si sois usuarios de la casa de campo ya os daréis cuenta que ahora, por ejemplo, a mediodía, todavía que hace buen tiempo, cualquier día de entre semana hay muchísimo tráfico de gente que está siendo atraída por una promoción tremenda de los restaurantes. O sea, se están potenciando los restaurantes del entorno del lago con unas campañas de promoción en prensa y en redes sociales tremendas. A mí me parece legítimo. Tú inviertes en un restaurante y lo que quieres es que la gente vaya. Hay que ponerse también en la piel del hostelero. Y luego además hay una serie de espacios tradicionales hosteleros, como es la antigua Feria del Campo, que se han dejado caer. Están abandonados, quizá no tendría tanta repercusión la movilidad a estos sitios porque están más cerca del eje de la avenida Portugal, con lo cual tampoco estoy justificando que se reactivaran, pero bueno, a lo mejor hubiera tenido más sentido reactivar la hostelería en edificios tradicionales de la Feria del Campo
que es un patrimonio que si no se está perdiendo, que reinvertir o permitir incluso la apertura de restaurantes en el entorno del lago que estaban cerrados. Espero haberte contestado, Rafa. Joaquín Jiménez. Sería mejor cerrar el aparcamiento de patines desde el cierre de los restaurantes a las 10 de la mañana, por ejemplo, evitando el efecto de aparcamiento disuasorio, ¿no crees? Bueno, pues aquí me pongo el traje de defensor del transporte público. Tanto el ayuntamiento como el consorcio de transportes están promocionando una política de promoción de aparcamiento de disuasión, y el aparcamiento del lago es un excelente aparcamiento de disuasión para el usuario de la línea 10 de metro. ¿Es un contrasentido? Evidentemente. ¿Habría que limitar el aparcamiento? Evidentemente. O sea, como defensor de la casa de campo estoy perfectamente de acuerdo contigo. Como defensor del uso del transporte público, siento decir que el aparcamiento del lago es un aparcamiento disuasorio que tiene un éxito tremendo. Y ya os digo, o sea, vais a las 7 de la mañana y el aparcamiento se empieza a llenar de coches. Vais a las 7 de la tarde, veis la gente que sale del lago de la estación y veis que son empleados tipo del eje de la Castellana, que han venido de la línea 10 porque trabajan en el entorno del Bernabéu o en la Castellana, se bajan del lago, lo veis todos con sus trajecitos, con sus maletines, y dices, estos no vienen a correr a la casa de campo, estos van al parking. Y si discretamente seguís alguno, efectivamente veis que se van a su coche, que lo cogen y se van. Eso tendría consecuencias si se hace, pero yo soy partidario de hacerlo, incluso con una limitación, esa famosa barrera de la que hemos hablado, ¿no? Se limita el parking, bueno, pues 300 plazas. El que haga la 301 no entra ni a disuasión ni a restaurantes. Luz. Estaciones de Bicimaz en el parque, pues a mí me parece bien. Lo que pasa es que Bicimaz hoy por hoy está prácticamente en bancarrota. O sea, Bicimaz ahora mismo, si sois usuarios, veréis que prácticamente, yo ayer mismo fui a un Bicimaz y no funcionaba. La gente viene prácticamente de las estaciones de Bicimaz de Puerta del Ángel, de Príncipe Pío. A mí me parece que no es ético ni estético ver Bicimaz por la casa de campo. La Bicimaz tiene un sentido de intermodalidad y no se debería usar de ocio. De hecho, hay una Bicimaz que es Bicimaz Go, que tú la puedes dejar no en una base, sino en cualquier sitio, porque va con una app y con un candado, y nadie te prohíbe dejar una Bicimaz Go en Cuatro Caminos o en el Portillo de los Pinos, con lo cual ojo, porque empieza a haber patinetes y empieza a haber bicicletas de Bicimaz en los puntos más inesperados de la casa de campo. Rafa dice, yo veo intereses legítimos pero contrapuestos entre el uso de la casa de campo para ocio, ferias, restaurantes y el disfrute de la fauna, la flora, la historia del parque. Sí, claro, totalmente. De todos modos, los que conocéis la casa de campo ya sabéis, o sea, hay una zona de la casa de campo que tiene un uso intensísimo, que es la franja histórica de la Feria del Campo, del lago y de la explanada de patines. El resto de la casa de campo, independientemente del cambio brutal de paisaje que ha habido con Filomena, pues quizá esté mejor que nunca. O sea que es una zona que, bueno, que a poco que camines y tal, pues estás solo y no hay ningún problema. Con lo cual no estoy justificando renunciar a recuperar la franja de uso más intensivo de la casa de campo, ni mucho menos, ni tampoco creo que esté perdida, ni mucho menos. Pero sí es un uso absolutamente incompatible. Joaquín Jiménez, creo que el aparcamiento de Rodajo se podría eliminar y desaparcarse fuera, en Pozuelo, al modo de la entrada por Aravaca. Sí, pero ahí está el efecto barrera, Joaquín. O sea, hemos hablado que una de las peculiaridades de la casa de campo es que tú pones un pie fuera de la tapia y estás en Pozuelo. Entonces, ¿qué diría el Ayuntamiento de Pozuelo si le decimos que hay un aparcamiento que está dentro de la casa de campo, que pertenece a Madrid, que se lo vamos a poner fuera, en una zona que además tiene un gran potencial urbanístico, ¿no? Como es toda esta pastilla que hay entre la colonia de Los Ángeles y Somosaguas? Pues posiblemente te van a decir que no.
Incluso se podría ver la manera de potenciar la estación de metro ligero Prado del Rey o alguna línea de autobús interurbano que llegara hasta la plana de Rodajos, que no entrara y que potenciara ese parking. El parking de Rodajos también tiene un uso muy familiar. Si conocéis la zona, hay una zona de picnic, disculpad, hay una zona de picnic, hay una zona de juegos infantiles y el uso de gente que hay ahí es muy parecido al uso de la gente que va al parking del parque zoológico, muy familiar y demás. No estoy defendiendo ese uso, pero al final es una movilidad también muy peculiar. En ese famoso estudio que propongo que se haga, se podría hacer la caracterización del usuario del parking de Rodajos y aparte de la gente que va al kiosco de la manzana, se podría ver que es un parking de uso muy familiar. ¿Que se debería de seguir usando? Pues es que esa decisión la deberían de tomar los políticos. ¿Que va a crear polémica? Sí. ¿Que va a crear polémica que se sacara a Pozuelo? Eso ya te digo que también. ¿Existe algún proyecto para controlar el acceso en bicicleta a zonas no habilitadas? Sí, bueno, existe una normativa muy estricta que dice que las bicicletas no pueden circular por sendas y senderos de tamaño inferior a 3 metros de anchura. Con lo cual, los que somos ciclistas ya sabemos a lo que atenernos. Mientras siga habiendo ese uso indiscriminado de senderos, seguirá habiendo erosión, seguirá habiendo problemas de conflictos con caminantes, con senderistas, con corredores. El sector ciclista es muy combativo contra esta prohibición, pero yo creo que es fundamental que se abandone el uso indiscriminado de la bici por sendas y senderos, porque los daños son tan patentes que cuando se los enseñas a un ciclista, bueno, como que no tiene más remedio que reconocerte que sí, que vale, pero que ellos en concreto, que ese daño no lo han hecho, pero sí que existe. Ruth Gutiérrez, una pregunta respecto a los patinetes y bicis. ¿Tiene una velocidad máxima en un carril bici urbano? Y si el patinete eléctrico es obligatorio, bloquear esta velocidad máxima. Sí, claro. O sea, los patinetes tienen una velocidad máxima limitada que los que saben del tema pueden desbloquear. O sea, que el trucaje de los voltios de los patinetes, los entendidos los trucan. Aquí, con respecto a la casa de campo, es un tema que he hablado muchas veces con Joaquín. Las bicis tienen limitaciones parciales según los tramos por donde circulan. O sea, sabéis que la casa de campo está atravesada por el anillo verde ciclista. El anillo verde ciclista rodea todo Madrid y al entrar en la casa de campo tiene distintos tramos con distintas limitaciones de velocidad. Aquí me pongo el traje de ciclista y considero que es una locura. O sea, que tú tienes que estar constantemente atendiendo en qué tramos estás. Si estás en un tramo llamado senda ciclable, tienes que compartir tu paso con los peatones, tienes que ir a 10. 10 en bicicleta es una velocidad ridícula, prácticamente te caes. Pero entiendo que ese es un tramo de convivencia con peatones, pues no te va a quedar más remedio que ir a 10, pues como Madrid-Río un domingo por la mañana. Entonces, la respuesta a esta pregunta, la velocidad máxima a la que puede ir una bicicleta en la casa de campo es 20. Evidentemente, las grupetas, como se suelen conocer a los peatones que van por Rodajos, por castaños o por plátanos, un día a mediodía entrenando triatlón, yo os puedo asegurar que no es de 20, sino que probablemente sea 40 por hora. ¿Conflictos con esta gente? Muchos, incluso los que somos ciclistas, porque pasan muy deprisa. Tú no puedes controlar que tu perro vaya suelto a lo mejor, que no sé si debería ir no, o un crío pequeño que cruce detrás de una pelota y que pase un ciclista a 40 y se lo lleve por delante. Por lo tanto, yo creo que el límite de 20 es muy prudente para una bici y el límite de 10, pues bueno, pues habrá que mantenerlo si hay una convivencia en un tramo de congestión con peatones. Aquí comentan que sería muy conveniente la estación de bicis como dice Luz. Yo creo que no. Yo veo más un modelo de negocio de alguien que alquile bicis convencionales, con rutas guiadas y demás, que poner una estación de bicimad, porque yo creo que la función de bicimad es una función de bicicleta urbana intermodal para media hora, para hacer una intermodalidad de me bajo del metro, cojo la bici, hago un recado, tal, la dejo otra vez, pero yo creo que no es para dar paseos a la casa de campo, como tampoco son los Segway, que afortunadamente han desaparecido, como tampoco son los patinetes todoterreno, que empiezan a verse y demás.
Casco, creo que no es obligatorio usarlo a partir de 16 años, sería muy interesante que cambiara la ley y fuera obligatorio como la moto, ¿no? Yo creo que el casco hay que llevarlo en la bici hasta para ir a comprar pan, porque cuando digo la bici digo patinete. Yo ahí creo que incluso los críos pequeños deberían de llevarlo. Es un tema también de los papás y los niños y tal, que conciencien a los críos de llevar casco. Evidentemente en la casa de campo, por la velocidad que se alcanza, nunca más de 20, como por el tipo de terreno, porque vas por un camino donde puedes ir con la bici pero puedes derrapar o puedes frenar, ir sin casco es una locura, pero incluso fuera de la casa de campo. Joaquín Jiménez, ¿qué soluciones ves en la zona de la glorieta de Siete Hermanas? ¿Qué peligro? Pues sí, la glorieta de Siete Hermanas, como hablé el otro día, Joaquín, con nuestro buen amigo Luis de Vicente, debería de reconvertirse o recuperar su carácter de glorieta histórica, que a lo mejor hay que hacerla como una rotonda y hacer un parterre o hacer aceras o hacer como la glorieta del Ángel Caído en el Retiro. O sea, no tiene sentido que la glorieta de Siete Hermanas siga teniendo la misma pinta y el mismo aspecto que cuando los coches circulaban por ahí, que todavía están las rayas pintadas de ceda al paso en el suelo. Y la configuración de isletas es una configuración de tráfico de coches, con lo cual los ciclistas que vienen del Trillo y van hacia el lago pasan por Siete Hermanas a 30 y a 40 por hora. Y ahí hay mucha gente que hace giros a la izquierda porque va hacia el albergue, gente que cruza andando. Esa rotonda debería de tener una rehabilitación histórica, con un aspecto de rotonda histórica, con una plazoleta central y además que no es una glorieta circular, sino que tiene una forma elíptica, de tal manera que el que quiere ir en bici, pues que haga el giro de rotonda y de esa manera pues se solucionan dos problemas. El problema de que ahora mismo es un sitio horroroso, es un espacio que no tiene ningún potencial, y se solucionaría el tema de la velocidad de las bicis que van a toda pastilla. Y creo que ya he contestado todas las preguntas, o sea que en principio... Has llegado justito a la hora, mira. Vale, pues espero que nos hayáis oído bien, porque hemos tenido muchísimos problemas de conexión. Yo, si os soy sincero, me estoy quedando helado porque hace un frío, yo no sé, Gema, yo tengo frío ahora mismo, o sea que estoy aguantando un poco el tembleque que me puede entrar. Sabéis que, bueno, pues que la plataforma Salvemos la Casa de Campo es un sitio, es un foro abierto al debate de este tema y de otros temas, que a mí me podéis localizar donde queráis, es fácil localizarme, soy una persona accesible, y que cualquier debate de estos, pues a mí me encantaría que lo prolongásemos más allá de este encuentro. Y muchísimas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, a Gema, a la compañera que nos ha hecho la asistencia, Irene, y nada más. Bueno, cedo a Gema para que se despida. Gracias. Que se nos cae esto. Bueno, muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Ha sido un placer, hemos aprendido un montón. Y también quería dar las gracias, que al principio con el estrés se nos ha olvidado, a la Biblioteca Pública Ángel González por acogernos. Y nada, esperamos que sigáis celebrando hoy el Día Sin Coches con todas las recomendaciones que nos ha dado Miguel Ángel, y nos vemos en la Casa de Campo. Muchas gracias a todos por estar ahí, un saludo.